Conflicto de intereses, fraude fiscal, difamación, incumplimiento del fair play financiero y de las normativas FIFA en el fichaje de futbolistas menores de edad. Al Barça se le ha acusado incluso de espionaje y de tráfico de órganos. Lo único que le faltaba era que también se le acusara de comprar árbitros. Para empezar, un episodio reciente y sin mayor gravedad, pero que refleja el afán del Barcelona por encontrar hasta el mínimo vacío legal que le permita sacar ventaja ante la mínima adversidad. Antes de la Copa del Mundo, Robert Lewandowski fue sancionado con 3 partidos por su reacción tras ser expulsado contra el Osasuna. El Barça protestó la decisión, no le dieron la razón y siguió amparándose hasta que prácticamente 2 meses después de la expulsión del polaco y aprovechando las vacaciones de Año Nuevo en los juzgados, consiguió la medida cautelar, una trampa dentro de la legalidad en la que el Barça se declaró víctima de un castigo desproporcionado y que le permitió que el delantero polaco disputara el derbi catalán contra el Español de Barcelona y solo después cumpliera sus inevitables 3 partidos de sanción. El Barça jugaba en casa y al final ni siquiera pudo ganar el partido con Lewandowski y todo. El karma es la primera línea de investigación para descubrir qué fue lo que le pasó al líder contra los indefensos periquitos. La nómina del Barcelona, los sueldos de su plantel son tan ridículamente elevados que incumplen con las normativas de la sana competencia en la Liga Española. La regla se resume básicamente en: ya si de por sí tienes mucho más recursos que el 90% de tus rivales, al menos no gastes en sueldos el dinero que en realidad no tienes. Es por esta razón que cada 6 meses el Barça tiene problemas para inscribir a sus futbolistas como si fuera un club hambriento. En el verano compró a Jules Koundé en 50 millones de euros, pero no pudo inscribirlo, ponerlo a jugar y destrabar su situación hasta entrados en la jornada 3. Luego, tras las bajas de Piqué y Bellerín, el Barcelona mejoró el contrato de Gavi para que ya no cobrara como amateur, pero la liga bloqueó la inscripción por considerar que el Barcelona insistía en saltarse aquellas reglas que aplican para todos. Afortunadamente para los culés, el club se amparó, pudo inscribir a Gavi y así evitar que se fuera a la Premier League. ¿Cómo es posible que el Barcelona haya gastado tanto dinero en refuerzos esta temporada cuando el equipo, por su terrible administración, está más allá de la bancarrota? Pues con palancas. Sí, así le llaman en España a la inyección de capital externo en el que básicamente se hipotecan los futuros ingresos del club. En resumen, pan hoy y hambre mañana. Bueno, una de estas palancas fue cortesía de un millonario llamado Jaume Roures, que adquirió un buen porcentaje por 100 millones de euros de los derechos audiovisuales del club. ¿Cuál es el problema? Que Roures es socio del Barça y a aval de Joan Laporta para que tuviera el soporte necesario y ser candidato a la presidencia del club. Y esto no sería ningún problema si no estuviéramos hablando de que Roures es el dueño de Mediapro, la empresa que produce los partidos de la Liga Española, incluida la ejecución del VAR. El director de cámaras de cada partido de la Liga Española trabaja para Roures y es el responsable de decidir qué se repite y qué no se repite en una transmisión. Así o más grande el conflicto de intereses. Hablando de conflicto de interés, ¿qué tal lo de Gerard Piqué y su plan para llevar la Supercopa Española a jugarse en Arabia Saudita? En 2022 salieron a la luz conversaciones telefónicas entre el jugador del Barcelona y el presidente de la federación, Luis Rubiales. Piqué, a través de su empresa Cosmos, había conseguido un montón de dinero de los árabes con millonarias comisiones a repartirse entre la federación, Rubiales, el Barcelona, Cosmos y el Real Madrid. Y aquí, ¿cuál es el problema? Pues que Gerard Piqué, como jugador del Barcelona, le hizo un gran favor a su socio y presidente de la federación, aquella que regula y sanciona las competencias y, por ejemplo, asigna los árbitros de los partidos que jugaba el defensa central. Más alimento innecesario a los teóricos de la conspiración.
En 2014, el Barça fue castigado por incumplir reiteradamente el reglamento de transferencias de jugadores menores de edad, aquel que regula y protege a los niños extranjeros que son inscritos en las canteras de los clubes profesionales. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Esos fichajes están prohibidos, salvo que los padres les acompañen en el cambio de domicilio, por razones que no tengan relación con el fútbol, o si el jugador tiene más de 16 años y cuenta con pasaporte comunitario. El Barça violó estos reglamentos. Los jugadores en cuestión fueron inhabilitados y vieron truncadas sus carreras, mientras el primer equipo fue castigado económicamente y con un año sin poder fichar futbolistas. El Barça fue solo el caso más evidente de un accionar repetido en varios clubes y el primero en ser sancionado. Después, Atlético de Madrid, Real Madrid y Chelsea fueron también castigados un año sin fichar por razones similares. La diferencia es que el Tribunal de Arbitraje redujo las sanciones a Real Madrid y Chelsea y lo dejó en 6 meses, pero ratificó el año de castigo al FC Barcelona. Miralem Pjanic y Artur no solo estaban a la baja, sino en plena decadencia cuando Juventus y Barcelona básicamente decidieron intercambiarlos inflando abusivamente sus precios. ¿Por qué lo hicieron? Para sus libros de cuentas. Cuando vendes a un jugador se reporta el 100% de lo ingresado. Cuando lo compras en cambio, la cifra se dispersa en todos los años de su contrato. Es así como en 2018 ambos equipos incurrieron en el delito de inflar los precios de Artur, vendido en 76 millones de euros, y Pjanic, comprado en 60 millones de euros, pero para efectos de contabilidad solamente 20 millones en ese año. Esta fue una de las razones por las que la Serie A castigó a la Juventus con 15 puntos, mientras la Liga prefiere voltear al otro lado con el Barcelona. Esta práctica fue aún más descarada cuando Valencia y Barcelona intercambiaron a sus porteros suplentes con el mismo objetivo. El Barça compró entre comillas al brasileño Neto por 26 millones de euros y vendió también entre comillas por 35 millones a Jasper Cillessen para convertirlo en el quinto portero más caro de la historia, empatado con Thibaut Courtois. Mentir descaradamente a los socios del club en el fichaje de Neymar cuando este llegó del Santos y después dilapidar los 222 millones de euros ingresados por el brasileño comprando a cambio de 300 millones a Ousmane Dembélé y a Philippe Coutinho. Hacer el ridículo año sí y año también en la operación Griezmann, jugador que acabó costando 150 millones y al que lo regresaron al Atlético a cambio de 20. Regalar a Luis Suárez, perder todo respeto y credibilidad fuera y dentro de la cancha, remontadas ante la Roma, el Liverpool y el 2-8 ante el Bayern, entre otros desgarradores episodios incluidos. Y una inacabable lista de etcéteras no terminaron, ni siquiera le hicieron cosquillas a José María Bartomeu, negado a renunciar al cargo para el que fue electo. Pero el destape del Barçagate ya fue demasiado hasta para su cinismo y Bartomeu por fin fue arrestado. Una información periodística dio a conocer que el Barcelona contrató por 1 millón de euros a una empresa encargada de difamar a través de redes sociales. Bots y fake news tenían la encomienda de generar opinión positiva y enaltecer la imagen del presidente Bartomeu, a la par de producir noticias y comentarios negativos sobre aquellos a los que consideraba opositores, incluidos Lionel Messi, Gerard Piqué, Pep Guardiola y hasta Carles Puyol. José María Bartomeu fue arrestado y pasó una noche en la comisaría. Declaró que solo quería limpiar la imagen del club. Ser popular es lo más importante de la vida. Entonces uno puede hacer cosas que cree que son muy malas para agradarles más a otros. No hablarás de matar a alguien, ¿o sí? No. ¿No? ¿No? Entonces anda a pilluelo. De la cárcel se salvó al principio Sandro Rosell, presidente del club entre 2010 y 2014, por haber evadido impuestos en el fichaje de Neymar, crisis que le orilló a renunciar a la presidencia del Barça. Pero 3 años después fue encarcelado por lavado de dinero y tuvo que cumplir 2 años en prisión. Cabe aclarar que Rosell fue declarado culpable en una investigación relacionada a la corrupción en la compra de derechos televisivos de la selección brasileña, antes
de ser electo presidente del Barça, pero su delito confirma cómo se las gastaba el que pronto sería la cabeza de un club que con su gestión empezó a caerse en 1000 pedazos. El punto de quiebre en la cascada de escándalos del Barça se originó en 2013 con el fichaje de Neymar. El presidente Sandro Rosell y el vicepresidente José María Bartomeu se levantaron el cuello para presumir y recalcar que gracias a su brillantez, el ex del Santos había costado únicamente 57 millones de euros. Así se lo reportaron a los socios del club. Una mentira, porque en realidad el brasileño había costado 88 millones. 57 millones y punto, insistieron ante las acusaciones, hasta que ya con la soga al cuello tuvieron que confesarse culpables por el delito de fraude fiscal. Para que Rosell y Bartomeu no fueran a la cárcel, los socios del Barça tuvieron que pagar una multa de 5,5 millones de euros. Rosell renunció, pero Bartomeu se quedó para darle continuidad a su catastrófico legado. Póngala para que todos vean que se equivocó de niño. No, mamá, no quiero que veas esto. Sí, Robé. Durante muchos años, las acusaciones sobre los favores arbitrales que recibía el Barcelona temporada a temporada eran parte del folclore futbolero. Particularmente el hecho que no le sancionaran un solo penal durante más de 2 años sonaba raro, pero no había indicios. Hoy, las sospechas parecen cobrar sentido ahora que ha salido a la luz una investigación de la Fiscalía sobre el pago de casi 1,5 millones de euros por guiño guiño asesoría arbitral que el Barcelona pagó al vicepresidente de la Comisión de Árbitros en el periodo 2003 a 2018. El caso Negreira no es solo el último escándalo del Barcelona, sino probablemente el de mayor gravedad. Si bien Javier Tebas, presidente de la liga, se apuró ya a decir que el equipo no va a descender por tratarse de hechos prescritos, o sea que ocurrieron ya hace demasiado tiempo para castigarse dentro del marco deportivo, hoy solo queda esperar si por una vez el Barça pagará las consecuencias de lo que se le acusa por la vía penal y cuáles serían estas consecuencias. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Bueno, se acabó. Este juego se cierra. Prácticamente no hay semana en la que el Barça no se vea envuelto en un nuevo drama. Desde la manera en que salió del club Lionel Messi hasta la incapacidad de cerrar el fichaje del mexicano Julián Araujo por dejarlo todo hasta el último segundo del último día del mercado de transferencias. Caso en el que, para variar, el Barcelona se declara víctima ante el TAS. Pero no solo Rosell, Bartomeu y Laporta son culpables de comportarse al margen de la ley, sino los mismos socios que los eligieron. En otro capítulo patético, el Camp Nou se llenó de blanco en las gradas cuando en un partido por la Europa League el Barça recibió al Eintracht Frankfurt. No solamente decepcionó en la cancha, sino sobre todo en la tribuna. ¿Qué pasó? Que por lo menos 15,000 socios revendieron sus localidades a aficionados alemanes, ayudando así a la eliminación de su equipo en la única competencia en la que sobrevivía la temporada pasada. El ridículo fue monumental porque el Barça había sido incapaz de controlar mecanismos en la distribución de entradas para evitar el acabar jugando de visitante un partido en el Camp Nou. Y si creen que son ya demasiados escándalos en un solo equipo de fútbol en tan poco tiempo, olvídense, porque tuve que dejar fuera unos cuantos más. Por ejemplo, aquel en el que Joan Laporta es acusado de espiar a sus propios directivos. Y en realidad sí, el Barcelona en la primera etapa de la presidencia de Joan Laporta, con dinero del club, pagó más de 2 millones de euros a una agencia de espionaje para que vigilara a varios de los empleados del club las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero no lo incluí porque tras la investigación
se exculpó de responsabilidad a Joan Laporta, pues aparentemente las indicaciones habían venido de un vicepresidente, pero mucho más delicado, es un tema en desarrollo y que conviene no abordar ni sacar conclusiones hasta que no se haya llegado al final de la investigación. Pero en el momento en el que estamos, se ha comprobado que aquel trasplante de hígado al que fue sometido en 2012 Eric Abidal no fue de su primo, como se le hizo creer a la opinión pública cuando el jugador del Barça necesitó esa operación de emergencia. Por lo tanto, el Barça y la gestión de Sandro Rosell en particular también están siendo sometidos a una investigación por algo tan delicado como el tráfico o el presunto tráfico de órganos. ¿Saben qué? Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.